y daros la bienvenida a esta sesión que le vamos a tratar un tema importante, la importancia del diagnóstico. Para ello nos acompañan dos maravillosos ponentes que además lo van a hacer en dúo. Va a hablar primero, se van a cortar, bueno, creo que menos enfadaros todo, ¿no? Menos enfadaros todo. Pues os voy a presentar primero a Marta. Marta Jiménez estudió veterinaria en la Universidad Autónoma de Barcelona, luego hizo un máster en porcino en Escocia, en manejo además, un máster importante en producción, todo lo que era producción y manejo, y después estuvo con 6 años, o por ahí más, 6 o 7 años, trabajando en diferentes empresas en el sector, haciendo consultorías, estudios, en definitiva, apoyo técnico durante mucho tiempo. Desde hace ya unos años está en MSD Porcino, dando una ayuda y un apoyo técnico a todos los que necesitan su apoyo. Marta, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y espero que lo pasemos bien. Seguro. Nuestro segundo componente de este dúo dinámico que vamos a hablar hoy es Marcial. Marcial tiene un nombre que os lo tengo que decir porque es maravilloso. Se llama Marcial Marcos Cienfuegos. No creáis que son un fuego dos, 100 fuegos. Marcial estudió veterinaria en León, en la Universidad de León, y bueno, estuvo 12 años trabajando en el sector privado, pues como Marta, en diferentes empresas, haciendo servicio técnico, apoyo, todo en producción y sanidad porcina, y estuvo bastante tiempo, como os digo, 12 años, hasta que hace 2 años también ha sido incorporado al grupo MSD Porcino, y ellos dos son parte de ese gran equipo que tiene MSD en porcino. Hoy van a tratar el tema de importancia en el diagnóstico, como os decía, lo van a hacer simultáneamente. Así que, bienvenido Marcial. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo, cuando queráis. Estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias, José Manuel, por esta estupenda y tan cariñosa introducción, se nota que nos quieres. Vamos a hablar, como comentábamos previamente, sobre la importancia del diagnóstico. Seguramente muchos de ustedes, ¿no?, cuántas veces se han encontrado frente a una situación como esta, ¿no? Se encuentran pues frente a un corral de cerdos en el cual hay animales que tienen una sintomatología, no sabe uno muy bien qué, incluso a veces hasta con el ganadero al lado preguntándoles qué le pasa a ese animal, ¿no? Muchísimas veces. Algunos, a lo mejor los más osados, pues podrían hasta ser capaces de contestar a esa pregunta, no sé, la gran mayoría seguramente no, ¿no? Y casi todo el mundo sabría, o seríamos muchos conscientes de que para poderla responder de una manera certera es necesario conocer cierta información extra, ¿bien? Y para ello, es decir, necesitamos hacer un diagnóstico. Y esto es de lo que vamos a hablar en las siguientes, durante los siguientes minutos. Si empezamos por hablar de... Uy, perdón, tiro para atrás, que va un poco el pasador aquí. Si hablamos de qué es diagnosticar, simplemente si vamos al diccionario y vemos pues cuál es la definición, si hacemos el ejercicio de consultar el diccionario, nos dice que diagnosticar es determinar el carácter de una enfermedad mediante el examen de sus signos. Bien, si lo traducimos a un lenguaje quizás un poco más cercano a nuestra producción habitual o a nuestro trabajo diario, podría ser intentar dar respuestas a estas 4 preguntas que tienen ustedes aquí. Por ejemplo, ¿estamos frente a un problema, sí o no? En el caso de que sí, ¿cuál es la causa? Y las 2 siguientes, que son las más importantes, ¿qué solución tiene y qué acciones preventivas debo de adoptar para que esta situación no se vuelva a dar en el futuro? Bien. Por lo tanto, como pueden ustedes comprender, hablar de durante 45 o 40 minutos, ¿no?, de diagnóstico de porcino es un poco, es un reto. Entonces vamos simplemente, aquí ven el contenido de la presentación, a hacer una pequeña introducción sobre algunas cuestiones que nos parecen importantes para lo que es y relevantes para lo que es la charla a continuación. Pondremos una serie de ejemplos referentes a patología respiratoria, entérica, reproductiva y acabaremos con unas conclusiones. ¿Bien? Bueno, empezando un poco con la introducción, ¿para qué diagnosticamos? Pues básicamente diagnosticamos, en nuestra opinión, para saber. ¿Y para saber qué? Pues si consultamos de nuevo uno de los libros referencia, ¿no?, de la producción porcina, el Diseases of Swine, nos dice que el diagnóstico sirve para conocer el estado sanitario de nuestros animales, bien la productividad de los mismos y o el estado reproductivo. Y esto es lo que vamos a hacer durante la presentación. Vamos a ir poniendo una serie de ejemplos prácticos, que seguro que a todos ustedes les resultan pues conocidos, sobre estas 3 circunstancias. Pero antes nos tienen que permitir que hagamos alusión a una serie de algunos conceptos generales que consideramos que son importantes para que luego este diagnóstico se dé de manera correcta y que nos pueda ser útil. ¿Bien? ¿Cómo diagnosticamos? Pues la verdad es que la mayoría de las ocasiones, a ver si esto pasa, sí.
Cuando hablamos de diagnóstico, a muchísima gente, quizás a veces hasta nosotros mismos, nos viene a la cabeza simplemente la analítica, ¿no? Los análisis laboratoriales, y hay que pensar que esto no es así. El diagnóstico empieza muchísimo antes, ¿eh? Empieza con una buena anamnesis, con la historia clínica, conociendo la historia de la granja, la sintomatología clínica, etcétera, ¿eh? A partir de ahí, si hay bajas, haremos necropsias, etcétera, y luego, si lo necesitamos, recurriremos a los análisis laboratoriales, que podrán ser pues, de muchos tipos, ¿no? Serología, bacteriología, etcétera, como veremos después. Pero hay que entender que es un conjunto general y que la historia, o sea, el diagnóstico no acaba, o sea, no empieza en un resultado de un laboratorio, sino que empieza muchísimo antes, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del diagnóstico? Pues básicamente en esta diapo intentábamos expresar, a lo mejor hay algunos más, bien, pero con nuestra opinión serían los objetivos principales. En primer lugar, determinar la causa de un brote de enfermedad, ¿no? Tenemos unos animales enfermos, ¿qué les pasa? Pero muchas veces el diagnóstico se usa para mucho más, ¿no? Pues por ejemplo, para detectar la presencia o ausencia de una infección en una población. Y si está, en qué prevalencia, en qué cantidad o cómo se distribuye dentro de los diferentes grupos poblacionales, ¿no? Pues sea cerdas, sea lechones en transición, en cebo, etcétera. Muchas veces también en nuestra producción, que básicamente hacemos en la mayoría de los casos o muchos casos medicina preventiva, la usamos también para hacer un desarrollo o la confección de un programa vacunal, ¿no? Vamos a usar muchas veces incluso las serologías, lo que más usamos en estos casos. A veces también incluso para evaluar la respuesta humoral en estos casos tras una vacunación, o para hacer el seguimiento de un protocolo de control, si está funcionando bien o mal, o mucho más importante incluso de erradicación, ¿no? Sea como sea, el diagnóstico, y esto sería una base principal que parece una cosa obvia, pero creemos que vale la pena insistir, tiene que servir para tomar decisiones, ¿no? Para tomar decisiones clínicas, pero también decisiones económicas, porque no perdamos de vista que esto al final, pues estamos en producción porcina y es importante el estado de los animales clínico, pero también evidentemente pues, los resultados económicos. ¿Bien? Tres detalles importantes. El análisis laboratorial es un complemento, en ocasiones imprescindible, pero insistir, tiene que ser un complemento dentro de un abordaje muchísimo más complejo, ¿eh? Y muy importante, luego hablaremos un poquito más de lo que queremos decir con la calidad de las muestras, pero la calidad de las muestras que nosotros tomemos va a determinar muchas veces el éxito o el fracaso de un diagnóstico correcto o incorrecto, y por lo tanto, posteriormente, una toma de decisiones adecuadas o no. Bien, por lo tanto, la calidad de las muestras, y luego hablaremos un poquito más de ello, es vital. Y por supuesto, como no puede ser más, la correcta interpretación de los resultados, es decir, al final una analítica nos va a dar una información y somos nosotros quienes debemos de aunarla, unirla a lo que nosotros estamos viendo, datos productivos, sintomatología de la granja, y decidir en ese caso qué hacemos, pero nunca jamás debemos de esperar tener una decisión en el resultado o en el comentario de un análisis laboratorial. Bueno, si hablamos un poquito más de las técnicas diagnósticas que puede haber disponibles, bueno, pues la verdad es que existen muchísimas. Bueno, en este gráfico que ven ustedes aquí, pues vemos algunas de ellas, hay muchísimas más, pero quizás las que encontramos de manera más habitual o hacemos uso los veterinarios de campo de manera más habitual, ¿no? Los ELISAs, PCRs, ya sean cuantitativas o cualitativas, microaglutinaciones, bacteriologías, antimiogramas, histopatología, parasitología, que es una gran olvidada, etcétera, etcétera. Bien. Estas son las que usamos de manera más habitual y muchas más. Debemos conocerlas todas, por lo menos los aspectos básicos, pues porque no todas van a tener la misma utilidad en función de varias cosas, ¿no? ¿Y cuáles son estas cuestiones que debemos de tener en cuenta para conocer qué técnicas debemos de aplicar en unas muestras o en otras? Pues básicamente debemos de conocer qué queremos saber, ¿no? No va a ser lo mismo querer conocer si hay ausencia o presencia de enfermedad o en qué prevalencia la tenemos, ¿no? O qué información necesitamos. Muchas ocasiones tampoco una de ellas sola nos da la información, debemos combinarlas, ¿bien? Como hemos comentado ya, y le dedicaremos luego un tiempo, una diapo especialmente a la calidad, es importantísimo la calidad y la cantidad de las muestras disponibles, de las que nosotros decidamos tomar o bien las que tengamos a disponibilidad en la explotación, también va a ser importante. Y luego otros parámetros que parecen menores, pero no lo son, como podría ser el coste de las mismas, es decir, al final el diagnóstico tiene un coste económico y hay que pagarlo, la rapidez, ¿no? Depende de lo rápido o lo lento que necesitemos los resultados, hasta cosas
cosas tan sencillas como la facilidad de obtener esa muestra, ¿no? También muchas veces nos determinan qué tipo de muestras vamos a tomar. Si hablamos de la calidad de la muestra, permítanme que le dediquemos unos minutos porque, como decíamos, es sumamente importante y la calidad de la muestra marcará en parte el éxito o el fracaso de nuestro diagnóstico. Y cuando hablamos de calidad no nos referimos solamente a que la muestra esté bien conservada en cuestiones de temperatura o que no esté autolítica, sino que son cosas que van un poco más allá, ¿no? Por ejemplo, la adecuación a la patología, es decir, debemos conocer qué mejor muestra es la que se adecua mejor al diagnóstico pues presuntivo que nosotros tengamos. Por ejemplo, imaginémonos un caso súper común de una explotación que está vacunada de PIRS, ¿no? Una granja de cerdos está vacunada de PIRS. ¿Va a tener utilidad la serología para diagnosticar si estamos teniendo un brote? Pues probablemente no, ¿no? Porque vamos a tener, o bien si hay una prevalencia muy alta, los animales ya están vacunados, pues esa no va a ser la mejor muestra para nosotros hacer un diagnóstico. Es decir, debemos de conocer la patología, debemos de conocer la muestra para saber qué elegimos. Evidentemente el número y la cantidad, y luego vamos a ver unos ejemplos concretos que pensamos que son muy ilustradores, ¿no? Por supuesto, las condiciones de la recogida. Importante para el agente infeccioso, para que no muera, para que no se haya contaminaciones cruzadas, ¿no? Que nos den lugar bueno, pues a interpretaciones erróneas y, por supuesto, lo que pensamos normalmente cuando hablamos de calidad, que quiere decir las condiciones de conservación y envío, es decir, hay que tratar la muestra como se debe, si es refrigerada, pues con un buen sistema de refrigeración, pues para que ya sea los agentes, si hay que hacer, imaginémonos un cultivo, pues para que sigan estando vivos, sobrevivan, y si no, pues para que no, bueno, pues para poderte, por ejemplo, ejemplos podrían ser en el caso de la rinitis atrófica, si hacemos hisopos nasales, ¿no? Pues realmente la pastorela es muy sensible, pues no hacemos un buen manejo, vamos a encontrar animales negativos donde a lo mejor lo son, o por ejemplo pues yo que sé, una PCR en fetos para hacer un diagnóstico de leptospira, ¿no? Si no hacemos un tratamiento muy exquisito de esas muestras, vamos a tener animales negativos cuando a lo mejor realmente pues la patología ahí estaba. Bien. En referencia al tamaño muestral, esto ya lo acabamos de hablar, perdón, a ver si pasa esta diapositiva la acabamos de comentar, avanzamos un poquito. En cuanto a, cuando hablamos del tamaño muestral, evidentemente pues es básico también, ¿no? Y para ello hay varias cuestiones que es necesario conocer. En primer lugar, la transmisibilidad del agente infeccioso, cuál es su tasa de reproducción, cómo se transmite dentro de una población. Agentes infecciosos muy transmisibles, evidentemente pues muchas veces es más fácil detectarlos con un tamaño muestral menor que si son agentes infecciosos cuya transmisibilidad es menor, ¿no? Pero muy importante, principalmente es tener claro qué es lo que queremos, si queremos simplemente detectar si existe o no una infección en una población o si lo que queremos básicamente es conocer cómo se distribuye o cuál es su prevalencia, y eso nos va a marcar pues tamaños muestrales totalmente diferentes. Antes debemos también de definir una serie de parámetros que nosotros debemos de aceptar, ¿no? Por ejemplo, tenemos que conocer qué estimación, ¿no? Cuál es la precisión que nosotros queremos en esa muestra. ¿Aceptamos un 90% de seguridad o no? ¿O estamos en un protocolo de erradicación y queremos prácticamente un 99 o un 100% de sensibilidad, exactamente, ¿no? O de límite de error. ¿Qué límite de error es el que nosotros nos permitimos? Bien, también debemos de conocer, o si no estimar, la frecuencia, la prevalencia de la enfermedad en nuestra explotación, y eso nos ayudará, evidentemente, a decidir el tamaño de la muestra que debemos de tomar. Y fijémonos, por ejemplo, en estos dos gráficos muy sencillos, la importancia de qué es lo que nosotros queremos hacer y cómo afecta el tamaño muestral. Aquí en este gráfico de arriba verían ustedes, bueno, esto correspondería a un ejemplo de una población de 1000 animales, bien, y estimamos o permitimos un límite de error en nuestra analítica de un 5%, es decir, estimamos o pretendemos tener un nivel de confianza de los resultados del 95%. Bien, pues en la gráfica superior nos estaría indicando el número de muestras que necesitaríamos cuando solamente queremos detectar la enfermedad, es decir, en este gráfico veríamos el número de muestras en el eje de las X y en el eje de las Y veríamos la frecuencia esperada. Fijémonos, por poner el mismo ejemplo, en una prevalencia esperada o una frecuencia esperada del 30%. Bien, si nosotros queremos detectar enfermedad con un muestreo de 9 animales, estamos hablando en este caso de serología, por ejemplo, sería suficiente. En cambio, fijémonos en la misma gráfica inferior. En este caso,
estaríamos pretendiendo estimar la prevalencia de la patología X en una población, es en esa misma población de 1000 animales. Pues bueno, si esperamos que la prevalencia, que la frecuencia fuera igualmente del 30%, en este caso, para conocer exactamente la prevalencia, deberíamos de hacer un muestreo de 81, es decir, 9 versus 81, imaginémonos la diferencia, y lo importante que es dedicarle unos minutos o un tiempo al estudio del tamaño muestral y analizar realmente qué es lo que estamos buscando dentro de ese diagnóstico, ¿no?, de esas analíticas que vamos a realizar. La siguiente pregunta sería, bien, ¿y a quién vamos a muestrear? Pues de nuevo debemos de preguntarnos qué pretendemos, ¿no? Normalmente hay más clasificaciones mucho más técnicas, pero una manera muy sencilla de dividirlo sería entre hacer muestreos dirigidos y aleatorios, ¿no? Y básicamente podríamos decir que los muestreos dirigidos van a servir cuando nuestro objetivo es determinar enfermedad, es decir, confirmar si existe o no existe una patología concreta, mientras que si nosotros queremos determinar prevalencia, pues lo normal es ir o dedicarse a hacer muestreos aleatorios de una población, ¿no? Ejemplos, pues imaginémonos que lo que queremos es estabilizar, determinar la estabilidad de PIRS en una explotación mediante el control del flujo de lechones negativos. Bien, pues haremos un muestreo dirigido, seguramente iremos a buscar los peores animales previos al destete, donde si tiene que existir enfermedad, pues ahí es más probable que la busquemos, ¿no? Porque aumentaremos nuestras probabilidades de éxito. O bien, evidentemente, si tenemos unos animales que están pues presentando pues lo mismo, una clínica reproductiva en unas cerdas, unos abortos, pues iremos a buscar esos animales, o bien animales que tengan patología respiratoria. Por la contra, ¿no? En el caso de que nosotros queramos determinar prevalencia, ese estudio sería aleatorio. Ejemplo, ¿no? Ya casi no nos acordamos en España, por suerte, de Lausgesky, pero cuántas analíticas hemos realizado y cuántas veces hemos mirado esas tablas para determinar la prevalencia de Lausgesky, ¿no? O bien, otro ejemplo del que hablará mi compañero Marcial a continuación, imaginemos que queremos ver un estudio de lesiones pulmonares a nivel de matadero, pues también haremos un muestreo aleatorio de esos animales. ¿Bien? Muy importante, y de nuevo, ¿no?, hablar de estos temas aquí con el doctor Vizcaíno pues es da un poco de respeto, pero claro, hablar de las técnicas y no hablar tampoco de la validación de los test es casi imposible, ¿no? Es importante conocer las limitaciones de cada test, las limitaciones de cada técnica que vamos a hacer, ¿no? Y siempre va a haber falsos positivos y falsos negativos, quizás los tenemos muy interiorizados sobre todo en temas de serología, pero también existen sobre todo los falsos negativos en otras técnicas, ¿no? Entonces, muy importante que conozcamos la sensibilidad de la especificidad y que sepamos adecuar y elegir las técnicas en función de estas características, de nuevo en función de nuestras necesidades, es decir, y de lo que más nos convenga. Por ejemplo, imaginemos que estamos en un programa de erradicación, volvamos al ejemplo de Lausgesky, inicial, donde queremos conocer pues, cómo están las granjas en nivel de prevalencia, buscaremos una técnica muy sensible, ¿no?, que nos dé muy pocos falsos negativos, porque queremos realmente detectar todos los positivos. Ahora bien, al contrario, ¿no?, si a lo mejor estamos ya pues, haciendo un seguimiento de una enfermedad que ya está erradicada, pues a lo mejor es al revés, lo que buscamos es una técnica que nos dé muy pocos falsos positivos, pues para no tener sustos indeseados o incluso hasta pues movilizaciones de animales, etcétera, ¿no? Es importante también hacer alusión a qué implica un resultado positivo. Y la verdad es que, ¿qué implica un resultado positivo? Pues bien, tener positividad en una técnica diagnóstica indica o bien que hay presencia de ese agente o bien que ha habido contacto, ¿no?, con ese agente infeccioso en ese caso. Y eso no quiere decir más que eso, o sea, es decir, tenemos que ser capaces de luego discriminar si luego ahí ese agente o ese contacto previo ha tenido importancia clínica o no. Bien, pongo aquí el ejemplo de la vacunación o la infección natural, sobre todo cuando estamos hablando de serología, ¿no?, muy importante, cuando estamos hablando de poblaciones que están vacunadas y que en muchos casos hay seroconversión, ¿no?, y tenemos que poder tener una respuesta humoral, pues teniendo en cuenta que la mayoría, por no decir todas, ¿no?, las vacunas de porcino no están marcadas, es imposible diferenciar entre animales vacunados e infectados, pues debemos de conocer ese estado, ¿no?, sobre todo cuando hablamos de serología. Y simplemente, por ejemplo, hacer alusión de una cosa que también que es muy evidente, pero que también a veces se cae uno en errores de diagnóstico, ¿no? Indico aquí, o como ven ustedes en esta gráfica, en estos resultados, es un resultado de un problema entérico, de un problema de diarrea, en el cual se aísla la presencia de un E. coli. ¿Y qué importancia tiene eso? Me pregunto yo.
Bueno, pues probablemente si nos quedamos ahí, poca, ¿verdad? Deberemos, porque el coli pues es que es un agente habitual que vamos a encontrar en las heces de los animales. Por lo tanto, como luego Marcial bien explicará, en muchas ocasiones hay que ser conscientes de qué quiere decir un positivo y ver en qué situaciones debemos de ir un poco más allá, tipificar, cuantificar, etcétera, etcétera. Bien, por lo tanto, acabada esta introducción, vamos a pasar a poner una serie de ejemplos. Marcial, cuando quieras. Bien. Bueno, muchas gracias, Marta, por la introducción que nos has hecho. Esta segunda parte de la charla vamos a tratar, aunque en 45 minutos es muy complicado, porque es un campo súper extenso y tratar de poner en 45 minutos esto es complicado. Vamos a tratar de poner a través de una serie de ejemplos prácticos y basándonos en la definición que nos ha dado Marta al principio acerca de lo que es el diagnóstico según el Diseases of Swine, pues acerca de los tres pilares que habíamos hablado, pues el estado sanitario, la productividad y el estado reproductivo. Empezamos con los ejemplos del estado sanitario. Una de las primeras cosas que preocupa a los veterinarios de producción y de clínica de campo en la patología porcina es pues, la clínica reproductiva, ¿no? ¿Qué síntomas nos podemos encontrar, entre otros, con mucha frecuencia? Bueno, pues aparece infertilidad, muerte embrionaria, abortos, nacidos muertos, y eso va asociado a una serie de agentes que pueden ocasionarlos. Por lo tanto, con este pequeño cuadro del manual de diagnóstico laboratorial del porcino, pues podemos guiarnos acerca de hacia dónde debemos dirigir el diagnóstico, ¿vale? Por ejemplo, en este caso que vemos ahí, pues si tenemos una cerda que ha abortado, obviamente no nos vamos a poner a diagnosticar acerca de un parvovirus porcino, porque no tendría sentido. Una vez que tenemos esta guía que nos puede dirigir un poco hacia dónde llevar nuestro diagnóstico y cómo interpretarlo, procedemos a la toma de muestras. La toma de muestras, pues en este cuadro también podemos ver, bueno, pues podemos coger muestras de placenta o de feto y hacer diferentes técnicas, como pueden ser PCRs, bacteriologías, etcétera, o en el caso de que no consigamos nada por esa vía, podemos también utilizar pues, la sangre de la cerda o un hisopos de tonsilas y hisopos vaginales que nos permitan determinar y llegar a un diagnóstico final. ¿Vale? Uno de los patógenos más importantes en reproducción porcina, sin duda, es el PIRS, ¿vale? Que no solo causa problemas respiratorios en crecimiento, sino que también es un agente causante de graves pérdidas económicas valoradas por muchos estudios. Entonces, en esta plataforma que tenemos, Integrated PIRS Solutions, aparte de muchísima información acerca de la enfermedad, se ofrece, digamos, una serie de cuadros que nos ayudan a llevar a cabo un diagnóstico y para intentar que sea lo más correcto posible. Este es uno de los ejemplos que podemos tener, pero aparecen muchos más. O sea, en función de si tenemos una cerda recién abortada y tomamos una muestra de sangre, realizar un PCR o realizar un ELISA para hacer luego unos sueros pareados para ver si la causa del aborto ha sido la infección. Si en cualquiera de esos casos no tenemos éxito, lo que podemos hacer es pues, coger esos tejidos procedentes del aborto, placentas, fetos, etcétera, para hacer PCRs y tratar de identificar, ¿vale? Hemos querido poner el PIRS porque es uno de los que muchas veces el primero que pensamos, pero como veíamos en el cuadro inicial aparecen muchos otros. Perdón, ¿vale? Más allá de la clínica reproductiva, si quiere funcionar el puntero, que eso son las cosas del directo ahora, ¿vale? Otra de las cosas que preocupan en producción muchas veces son las diarreas neonatales, que son esas diarreas que aparecen en primera semana de vida y que son el eterno problema de las granjas, ¿vale? Cuando tenemos diarreas neonatales, lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es diagnosticar, y para diagnosticar la toma de muestras nos lleva, lo primero muchas veces es hacer un estudio microbiológico, ¿vale? Para ver qué es lo que va a crecer ahí. Pero no solo con el estudio microbiológico vamos a llegar a una solución, ni muchísimo menos. Tenemos que seguir haciendo pruebas como las que tenemos aquí un poco indicadas. Pruebas de PCR, biología molecular para tipificaciones no solo de E. coli, sino de Clostridium, para poner de manifiesto rotavirus u otros virus que causan problemas entéricos, pero también, y no queremos olvidarnos de la anatomía patológica o de los estudios parasitarios, ¿vale? Al final todo esto nos va a llevar, una vez que hacemos el diagnóstico, yo creo que es de gran ayuda y es un tema que ya se ha tratado en el Congreso, hacer pues, antibiogramas o estudios de las concentraciones mínimas y minitorias que nos van a permitir la elección del antimicrobiano que mejor se adapte al patógeno que tenemos dentro de la escala que ya nos han puesto para elegir el que más óptimo sea para la producción. Aquí tenemos un ejemplo de una imagen de una PCR multiplex para genes de virulencia de Escherichia coli, que al final esto lo que se traduce es un informe como este, ¿vale? Que es uno de los ejemplos que queríamos poneros, en este caso de diarreas neonatales, ¿vale? Como veis, aquí están trabajado para hacer el PCR del Escherichia coli, que como veis ha salido algún positivo, pero tenemos que poner de manifiesto la existencia
de los factores de virulencia necesarios para que ese coli sea el causante del problema entérico, ¿vale? Entonces, los principales factores de virulencia sabemos que son las fimbrias, las adhesinas, pero tienen que ir siempre asociadas a una toxina, que como vemos en este caso, pues bueno, pues sí que aparece algún factor de virulencia de fimbria, pero no aparecen toxinas. Por lo tanto, si seguimos analizando este informe, vemos que pues sí, pues los PCRs de Clostridium perfringens nos salen toxinas de varios tipos, pero si seguimos analizando el informe, vemos que también aparecían ELISAs de rotavirus, o sea que los rotavirus pueden estar presentes, ¿vale? Por lo tanto, en estos casos complicados, porque hemos puesto un caso complicado para intentar dar más luz sobre todo esto, es muy importante la histopatología, la anatomía patológica, porque después de enviar esos hisopos o esas, sobre todo paquetes intestinales completos, nos permite hacer un estudio de histopatología que nos va a decir qué tipo de lesión aparece sobre el epitelio del intestino del lechón. Si es una lesión que ha hecho desaparecer las vellosidades intestinales, probablemente esté involucrado un virus, ¿vale? Y por eso es importante que no solo veamos una analítica de unos PCRs, un antibiograma o un aislamiento, un cultivo, sino también relacionar todas las técnicas y complementar unas con otras, ¿vale? Seguimos con los ejemplos. Aquí tenemos simplemente un antibiograma. Seguimos con los ejemplos que ahora nuestra compañera Marta nos va a echar una mano para continuar con la clínica respiratoria. Bueno, si hablamos de patología respiratoria, la verdad que la cantidad de agentes infecciosos involucrados es amplísima. Aquí en esta diapositiva pueden encontrar los, en nuestra opinión, más frecuentes, más importantes en términos de virus y de bacterias. Bien, también pensamos que ordenados pues, por su frecuencia, incluso en cuanto a los virus y las bacterias. No olvidemos, evidentemente no vamos a hablar de esto, pero que en la patología respiratoria las condiciones ambientales son críticas, por lo que un buen diagnóstico deberá siempre incluir también una parte de auditoría ambiental, en este caso la patología respiratoria, que no debemos de olvidar, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas que nosotros usamos para diagnosticar todos estos agentes? Pues como ven ustedes en este cuadro, son amplísimas, no vamos a ir por todas ellas para no aburrirles, pero es importante conocer cuáles, ¿no? Por ejemplo, vamos por dos virus, el virus del PIRS, hacemos muchísimas PCRs en pulmón, PCRs en sangre, porque sabemos que el estado de viremia de los animales pues suele ser corto en los animales adultos, pero moderadamente largo en los animales en crecimiento. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de la influenza? En la influenza, pues una PCR en sangre tendría ningún tipo de relevancia, ¿verdad? Porque no hay viremia en el caso de la influenza, por lo tanto, por lo tanto debemos de conocer muy bien cuáles son las mejores técnicas que vamos a usar para cada uno de los agentes infecciosos, ¿no? Les dejamos aquí este cuadro y ustedes pues lo consultan tranquilamente, y si tienen dudas no tienen más que referirse a nosotros por no ocupar más tiempo. Simplemente hacer una referencia sobre algunas de las técnicas, no tanto las técnicas, porque las técnicas, como podría ser la PCR, son las mismas, pero sí sobre las muestras sobre las que se están aplicando, ¿no? Y sí que ha habido pues, en estos últimos años variedad. Antes solamente hablábamos pues, de tejidos, de sangre, y ahora la verdad es que en los últimos años se ha ampliado mucho, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo sería el auge de los fluidos orales, ¿no? De los cuales se puede hacer detección, ya sea antigénica o incluso serológica, de anticuerpos de infinidad, bueno, de infinidad no, pero de muchísimos agentes infecciosos, aunque yo diría que para los que más se usa es para el PIRS y para la influenza. Para la influenza especialmente este desarrollo ha sido muy importante porque es una de las maneras más fáciles de diagnosticarla, el caso de una influenza activa en una población. También ha aumentado, en los últimos años vemos la presencia de lavados o raspados traqueobronquiales, ¿no? En nuestra opinión estas son técnicas muy útiles, sobre todo los lavados y los raspados, pero hay que saber un poquito cómo usarlas, ¿no? Porque en ocasiones podemos tender al sobrediagnóstico. Y pongo por ejemplo este ejemplo que ven aquí, que es de un raspado traqueobronquial en el que vemos que los animales son positivos a micoplasma, a hemófilos, a streptos, a pastorela, a bordetela, y resulta que estos animales eran perfectamente sanos, no tenían ningún problema. Entonces, mucho cuidado también con el sobrediagnóstico, con las conclusiones a las que lleguemos, porque cuando estamos hablando de poblaciones negativas, sanas a todo, granjas SPF, es evidente que estos resultados pueden tener una relevancia, pero cuando hablamos de granjas positivas a micoplasma, pues a lo mejor en un raspado tiene una importancia, pues digamos que por lo menos moderada, ¿no? El último ejemplo que les queríamos poner es sobre enfermedades sistémicas. Existen muchas, pero pensamos que la Haemophilus parasuis y el Streptococcus suis son, digamos, las más relevantes por varias cuestiones. En primer lugar, porque pensamos que tras el auge
tras el auge no. Tras la reducción del uso de los antibióticos, pues la prevalencia de estas patologías ha aumentado sensiblemente. Y además porque pensamos que son un claro ejemplo sobre patologías en las cuales el diagnóstico laboratorial es clave, ya que las lesiones son iguales, la clínica muchas veces también, y para saber si estamos frente a una o a otra necesitamos, en este caso sí, siempre un análisis laboratorial que nos confirme o descarte una de otra. Especialmente importante, pues, por ejemplo, si queremos tomar medidas correctivas. Si estamos frente a una Haemophilus parasuis, pues podremos hablar de correctivo a nivel de vacuna, pero frente si estamos a streptos no. Entonces, en función de las muestras que nosotros tengamos, pues deberemos de tomar unas muestras. Entre ellas, por ejemplo, si tenemos patología nerviosa, muestras de líquido cefalorraquídeo suelen ser de elección. Y de nuevo, ¿no? Pues una vez tengamos, si hemos conseguido un aislamiento, podemos hacer un estudio de CMIs que nos diga cuáles son los antibióticos más adecuados, como es este ejemplo para un Streptococcus suis, o en este caso, ¿no? Pues sería un mismo ejemplo para un aislamiento, en este caso de Actinobacillus pleuropneumoniae, que para que podamos hacer a lo mejor pues un tratamiento o incluso un plan de erradicación, en el que vemos claramente pues, como hay varios antibióticos que son sensibles, como podría ser la tildevirosina o el florfenicol, ¿no? Siempre pensamos en la patología, en el diagnóstico, hablando de este primer bloque de estado sanitario, para definir la presencia de las enfermedades, pero también hay que pensar que a veces lo que nos interesa es precisamente lo contrario, decidir que no hay, demostrar la ausencia. Ejemplos, pues si estamos en exportaciones, granjas de reproductoras, ¿no? O multiplicadoras, granjas estén calificadas, en los DVRs que se firman pues, habitualmente, en el cual certificamos la negatividad a algunas enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, pensemos que a veces el diagnóstico nos va a servir también para detectar o para demostrar la ausencia de algunas patologías. ¿Bien? ¿Avanzamos un poquito? Sí. Y como no solo de clínica vive el veterinario de producción, ¿vale? Vamos a hablar un poquito del diagnóstico de la productividad, ¿vale? Que muchas veces la rentabilidad, esa última línea, es la que va a hacer que el ganadero o el productor pueda continuar con la actividad o no. Vamos a poner también un par de ejemplos, porque hay muchísimas cosas de las que se pueden hablar, pero creo que como el tiempo apremia, creo que vamos a intentar hablar de las herramientas que nosotros creemos que son más novedosas y que pueden dar una utilidad amplia. En primer lugar, nosotros utilizamos las valoraciones en matadero. Es una importante herramienta de diagnóstico que nos permite no solo hablar de animales enfermos, sino también de los animales sanos. O sea, una visita al matadero nos permite ver cómo está un gran volumen de animales de nuestra explotación, ¿vale? Porque ver que están sanos también es importante tener esa información. Fundamentalmente, en la visita al matadero, ¿qué información obtenemos? ¿Vale? Bueno, pues no solo hacemos una inspección de la productividad, sino podemos también hacer una inspección pues del bienestar animal, de en qué condiciones se han transportado esos animales, de qué condiciones han tenido durante la descarga, durante la espera en el matadero antes del sacrificio, comprobar cuáles son las causas de decomiso, comprobar también qué condiciones de ayuno han tenido esos animales, es decir, una serie de parámetros que desde el punto de vista económico son importantes para los productores y los ganaderos y que nosotros con una visita a matadero podemos facilitarles, ¿vale? Además de esto, ¿qué información tenemos? Pues ya información, digamos, de las lesiones, qué lesiones macroscópicas vemos y cómo podemos relacionarlas con distintas patologías, como veremos ahora, ¿vale? Al final, esto es diagnóstico, ni más ni menos, y ese diagnóstico, aparte del diagnóstico de la enfermedad per se, vamos a ver, a cuantificar, en caso de que exista una patología, a cuantificarla, que cómo de grave es, la gravedad y la extensión de las lesiones, pero también nos va a permitir valorar la efectividad de qué medidas de manejo, que no hace falta que sean ni medicamentos ni vacunas, sino qué medidas de manejo o qué protocolos vacunales estamos aplicando y cómo están funcionando, ¿vale? Por lo tanto, creemos que las visitas a mataderos son muy importantes. Hasta hace mucho tiempo la visita a mataderos solo era valorar el pulmón, y también nosotros valoramos todas las vísceras, aparte de esto que hemos dicho, pero dentro de la valoración pulmonar en sí, que es muchas veces lo que pensamos y asociamos al matadero, hay dos procesos fundamentales que valoramos: la neumonía enzootica, que es el agente primario es Mycoplasma pneumoniae. Entonces lo que valoramos son lesiones compatibles con neumonía enzootica, porque otros agentes pueden producirlo,
¿vale? Y pues el método utilizado es el método de 0 a 5, yo creo que es un método sencillo, referenciado por un compañero nuestro, Jesús Bollo, en el 2008, y que tiene una serie de ventajas. Pues es sencillo, es fácil de aprender, es repetible, en una mañana puedes formar a alguien y que esa persona quede perfectamente formada, además es un método rápido, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final los sistemas de producción actuales, los mataderos, pues están haciendo unos 600 cerdos a la hora, ¿vale? Pero esos 600 cerdos a la hora, yo conozco un matadero en Alemania que llega a 800, de un compañero de Bélgica que está haciendo valoraciones allí, por lo tanto la velocidad tiene que ser importante. Está claro que hay otros métodos de valoración quizá más exactos, pero es imposible llevarlos a cabo en un matadero. En cuanto a la descripción de este método, bueno, pues hace referencia a la superficie pulmonar afectada, ¿vale? Ese porcentaje de superficie pulmonar afectada parece ser que está relacionado con el volumen de parénquima pulmonar afectado. Entonces, esto nos va a permitir que, conociendo la distribución en porcentaje de cada lóbulo pulmonar, como vemos en esta imagen, simplemente con la visualización y sobre todo con la palpación de los distintos lóbulos, vamos a poder determinar qué porcentaje de superficie está afectada, ¿vale? Como vemos ahí, los lóbulos craneales suponen un 10% de la superficie pulmonar, los intermedios un 7% y los caudales un 30%, ¿vale? El 6% restante es el accesorio que en esta imagen no se ve. Más allá de la neumonía enzootica, el método de referencia que utilizamos para la valoración de pleuritis, que es quizá la otra patología muy fácil de ver en el matadero, es el método SPES, ¿vale? El método SPES fue desarrollado en 2007 por Dautori y junto con los compañeros de MSD Animal Health Italia, por aquel entonces Intervet, y simplemente se basa en este caso en una puntuación de 0 a 4, ¿vale? 0 a 4, pues 0 ausencia de lesión y el 4 la lesión máxima. Bueno, no vamos a entrar tampoco a explicarlo en detalle, pero bueno, lo que sí me gustaría contaros es pues que cuando tú vuelves del matadero pues tienes una serie de datos y una serie de números que luego hay que plasmarlos de alguna manera para que nos sirvan para la toma de decisiones. Es por eso que nosotros hemos desarrollado pues, estos informes de valoración de matadero en los que tenemos unos datos objetivos de lo que se ha visto que nos van a permitir tomar decisiones, que es de lo que hablábamos al principio, y monitorizar luego cómo han ido esas decisiones, ¿vale?, en el tiempo. Por ejemplo, yo creo que es importante que en este punto comentemos que está demostrado que un 10% de parénquima pulmonar afectado pues supone 37-38 gramos de crecimiento. En 120 días que dura el crecimiento de un cerdo, entre 20 y 110 kilos que se suelen sacrificar aquí en España, pues bueno, pues son muchos gramos de crecimiento que no solo se van en transformaciones, sino en días de estancia, etcétera, ¿vale? O por ejemplo, este otro estudio de nuestra compañera Ruth Menjón del 2008, bueno, pues que valora las lesiones de máximas de grados 4 y 5 de micoplasma por encima de los 11 euros, ¿vale? Todo esto al final nosotros lo plasmamos en un informe, ¿vale? Este informe pues nos permite después aplicar una serie de filtros que nos van a permitir hacer todas estas comparaciones, ¿vale? Y para que tengamos una referencia de lo que tenemos, pues bueno, pues tenemos desde 1999 más de 257.000 pulmones evaluados y que nos van a permitir, bueno, pues aquí vemos un poco lo que tenemos, pero yo creo que hay que comentar que es una base de datos viva, que está en continua evolución y estamos introduciendo datos semana a semana de todo lo que se está viendo en todos los mataderos de España, y al final, bueno, pues porque veamos un poco qué números arrojan esas bases de datos, pues bueno, pues tenemos animales vacunados frente a no vacunados, pues vemos que hay una clara mejoría de los vacunados en los 3 parámetros principales que se evalúan, que es la prevalencia de neumonía enzootica, la lesión máxima de neumonía enzootica y la prevalencia de pleuritis, y vemos también que dentro de las lesiones de neumonía enzootica, pues los vacunados tienen un índice de enfermedad que nos dice la gravedad de la lesión con respecto a los no vacunados de medio punto, ¿vale? Y por último, como ejemplo de estado reproductivo, lo último de las cosas que íbamos a hablar, bueno, yo creo que es interesante que comentemos bueno, pues los estudios ecográficos llamamos de alta definición, aunque en realidad simplemente es que utilizamos otras longitudes de onda, que nos permite, más allá del diagnóstico de gestación típico que hacemos en las granjas, pues bueno, hacer unos diagnósticos de gestación más tempranos, pues determinar distintas patologías, pues estados productivos de cerdas, por ejemplo, que parece que nunca han salido en celo, o perfiles ováricos para establecer inseminaciones a tiempo fijo, bueno, pues analizar problemas de intervalos de cubrición largos, etcétera, ¿vale? Vaya, si quiere, ahora adelante. Bueno, esta es la imagen, y por último comentaros, desde el punto de vista reproductivo, creemos que es interesante esta herramienta, los kits de progesterona, que conociendo como conocemos qué es lo que produce en el ovario el aumento de nivel de progesterona, que es el cuerpo lúteo, este kit nos permite medir el nivel de progesterona, ¿vale? Es un kit ELISA convencional, simplemente que lo que mide es la progesterona, de manera que es un kit inverso, cuanto más se tiñe una muestra, menos progesterona hay,
una vez que desarrollamos a partir del suero de una cerda problema, este kit nos va a permitir determinar en qué momento del ciclo estral está, incluso si ha ciclado o no ciclado. Por lo tanto, aquí tenemos un trabajo publicado en el Congreso Europeo del año pasado, bueno, pues un caso práctico que simplemente os pongo el cuadro de abajo, porque vamos un poquito mal de tiempo, no explicamos más, pero de 60 cerdas que se habían evaluado, pues bueno, pues había un 8% que en el momento de coger la muestra de sangre ya se inseminaron porque estaban en celo, pero había un 62% de cerdas que aparentemente nunca habían salido en celo, pero que sí que habían salido en celo y que simplemente podrían ser un problema en la recela, un problema en la detección de celo o cualquier cosa de estas. Eso es muchísimo dinero para el productor, ¿vale? Entonces, por eso creemos que esto es una herramienta que puede ser útil. ¿Qué nos depara el futuro? Pues yo creo que Marta nos lo puede ilustrar muy bien. Bueno, pues ya llegando ahora sí al final de la presentación, hemos hablado de las cosas que hacemos habitualmente, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer en el futuro? Bueno, pues vamos a hacer muchísimas cosas, imagínense ustedes, ¿no? El campo del diagnóstico, miren en humana los avances que hay, pues bueno, en veterinaria vamos un poquito retrasados, pero hay muchas cosas, ¿no? ¿Y qué cosas se nos ocurrían a nosotros? Por ejemplo, tenemos muchas novedades en cuanto, hay muchas novedades actualmente, ya no solamente a lo mejor sobre las técnicas, sobre todo de PCR, sino es que se realizan, sino sobre quién, ¿no? Actualmente pues están haciendo muchas técnicas, sobre todo de diagnóstico, por ejemplo, de PIRS, sobre materiales de procesado, ya sea colas u otro tipo de materiales, ¿no? De procesado que nos permiten, pues con muchísimo menos trabajo, conseguir información mucho más amplia, ¿no? O incluso a nivel de matadero. ¿Qué más cosas hay, no? Pues hay hasta pues, técnicas de PCR en la explotación, porque creemos, pues, o qué habrá, ¿no? Ahora es casi como una anécdota, pero seguramente en los próximos años pues, podremos ver hasta estos tipos de cajitas, ¿no? que nos presentan, donde tenemos pues, mini PCRs, ¿no? Se llama esta en concreto, donde podemos ir con nuestro kit de PCR a la explotación y allí mismo hacer estos analíticas pues, directamente y tener los resultados directamente. ¿Qué más cosas? ¿No? Pues tenemos cuestiones súper interesantes relacionadas con la vigilancia sindrómica. Les animo a los que no lo hayan hecho a ver en diferido la charla del doctor Vizcaíno de ayer, que habló, entre otras cosas, de este tema, ¿no? ¿Y de qué se trata? Pues de ver un poco el comportamiento de los animales para que nos permitan, con alguna serie de detecciones, de movimientos, temperaturas, etcétera, para poder anticiparnos al diagnóstico, ¿no? Y tomar medidas antes incluso de que incluso una PCR en sangre, ¿no? Nos pueda dar positivo y nosotros podamos tomar medidas pues, muy rápidas. Y cosas curiosas, ¿no? Como queríamos compartir esta con ustedes, como el diagnóstico por imagen, y no me refiero en este caso a la ecografía, sino, por ejemplo, pues, haciendo referencia a las cuestiones del laboratorio, del diagnóstico a nivel de matadero, ¿no? De lesiones pulmonares, pues les enseñamos aquí algunos ejemplos de desarrollos que están realizando, en este caso en la Universidad de Newcastle, donde lo que están haciendo es trabajar e intentar hacer capturas de imágenes que nos pueden hacer este trabajo manual de detección de lesiones que estamos haciendo en los mataderos, pues que lo puede hacer automáticamente una cámara y nos lo traduzca en un nivel de lesiones y que nosotros podamos tomar decisiones de manera mucho más rápida. Por lo tanto, el futuro es muy alentador. Bien, llegamos al final. Conclusiones que nos hubiera gustado, ¿no? Transmitir con esta presentación. Pues bien, el diagnóstico nos permite conocer el estado de salud de los animales, sí, pero también muchas otras cosas, conocer su estado productivo y también reproductivo, como hemos visto varios ejemplos. Los análisis laboratoriales son de gran ayuda para realizar un diagnóstico correcto, pero cuidado, es necesario conocer muy bien las técnicas laboratoriales, las dinámicas de infección que debemos de elegir y lo más importante de todo, realizar una correcta interpretación de los mismos, porque si no, no podremos llegar a un resultado correcto y, por supuesto, pues menos aún a unas correctas tomas de decisiones, ya sean clínicas como económicas, que al final no deja de ser el objetivo final. Eso es todo por nuestra parte, muchísimas gracias por su atención y eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros, muchas gracias Marta, muchas gracias Marcial. Ahora los compañeros y colegas que estaban oyéndoos os han preparado aquí algunas preguntas, no creáis que tenéis que currar un poquito más. No nos vamos a escapar. Un poquito más de trabajo, os pido. Vamos a empezar. Mire, hay una que dice, ¿creéis que la histopatología es un olvidado de España en lo que se refiere a técnicas de diagnóstico? Sin duda es un patólogo, Sí. Este que nos lo pregunta. Bueno, no sé si quieres... Yo creo que sí, y nosotros potenciamos el uso de la histopatología por encima incluso de técnicas como el PCR. Es una técnica, a mí me gusta mucho, porque además un informe de anatomía patológica no son 4 líneas, es un informe bien hecho, te ofrece mucha información acerca de cómo están los órganos
y con inmunistoquímica y con todas estas cosas que se hacen, yo creo que es una técnica que nosotros estamos potenciando su utilización porque la vemos útil no solo en diarreas neonatales, como lo he visto yo, sino, por ejemplo, en diagnóstico diferencial de una cosa tan común como el circovirus porcino, que mucha gente en cuanto ve un cerdo desmedrado es tengo circovirus, mi vacuna no funciona y en realidad pues normalmente el 99% de las veces es otra cosa. Yo creo que es que, si me permitís que Hombre, yo por meterme en el lío, ¿cómo no? pero creo que lo que pasa con la anatomía patológica, la histoquímica, ha sido que al principio eran técnicas mucho más lentas, entonces la gente que necesitaba un diagnóstico rápido, pues claro, una PCR te lo da mucho más rápido, una ELISA te lo da más rápido, pero al final yo estoy de acuerdo con vosotros que son muy complementarias en cosas en las que no está la cosa clara, ¿no? Entonces yo creo que lo que no se puede es prescindir. Yo creo que el trabajo en producción porcina es un trabajo... es muy raro, son muy raras las urgencias. Sí, sí. Algo muy grave tiene que pasar y normalmente no está asociado con los animales cuando hay una urgencia, como para que no podamos desarrollar este tipo de técnicas que, como tú dices, hemos ganado muchísimo tiempo de lo que se tardaba antes. Sí, yo creo que se ha ganado mucho. Pero nosotros estamos de acuerdo, que es una técnica que usamos poco, probablemente a lo mejor por los veterinarios como que nos da un poco de, no sé, pensamos que es complejo y no, simplemente hay que tener la precaución de llevar un poco de formol, eso sí, ponerla bien y ya está. Y aprovecho para decir que además es una técnica bastante asequible en cuestión de coste, con lo cual nos da mucha información, tiene un buen coste, así que sí. Bueno, Jordi, pues ya ves, estamos contigo, los tres. Tenemos otra pregunta. ¿Qué muestras tomaríais para hacer un correcto diagnóstico de leptospira? Nos pregunta. Esta no es pues rápida, esa no es rápida, es muy buena. Sí. Es muy buena pregunta y creo que una de las últimas ponencias del curso trata sobre leptospira. Pues ala, animaros y contestarle. Yo sinceramente estamos viendo, debido a un lanzamiento que hemos hecho de una vacuna, pues nos hemos metido un poco más en el barro de la leptospira. Al final es una enfermedad que está claro que está ahí, porque los estudios de prevalencia que tenemos demuestran que así es. Además coinciden con otros estudios que han hecho otros compañeros, no solo dentro de España, sino en otras zonas. ¿Y qué muestra tomar para el diagnóstico? Nuestra opinión personal, porque esto lo hemos aprendido nosotros con el paso de los últimos meses que hemos trabajado el tema. Pero si lo que hemos visto yo, por ejemplo, tomar un PCR de abortos o de fetos, de placentas, tiene poca tasa de éxito con respecto al diagnóstico. ¿Por qué? Pues parece ser que las muestras para PCR, simplemente los muy productos lábiles. de degradación de esa muestra van a hacer que la PCR fracase. Por lo tanto, hay que cogerlas muy bien, transportarlas muy bien como para que pueda ser útil. Más allá de eso, a mí me gusta mucho, por ejemplo, la muestra de la cerda problema. ¿Vale? Normalmente la leptospirosis afecta a cerdas en el proceso reproductivo, de manera que lo que tú ves es un fallo reproductivo, puede ser infertilidad, pueden ser abortos, pueden ser nacimiento de lechones débiles y más momificados. Entonces esas cerdas problemáticas son las que hay que tomar la muestra de sangre. Lo peculiar que tiene la leptospira es que tiene muchas serovariedades y hay serovariedades adaptadas al porcino que se comportan de una manera y serovariedades accidentales que se comportan de otra. Dentro, digamos que las no adaptadas al porcino son más agresivas, les cuesta más entrar, pero cuando entran hacen más daño y es más fácil diagnosticarlas simplemente con una muestra de suero de una cerda, unos sueros pareados incluso, y se puede diagnosticar. Pero en el caso de las serovariedades adaptadas, por ejemplo, la serovariedad pomona, que aparentemente se elimina en la orina, es súper complicado encontrar un PCR positivo en orina, en cerdas que tienen una infección activa. Por lo tanto, nos volvemos a ceñir a las serovariedades adaptadas, una muestra de sangre, y en función de si es Bratislava pomona, que son las dos adaptadas que tenemos en España, pues yo creo que la microaglutinación es la mejor muestra, el mejor ensayo para poner de manifiesto la leptospirosis y sobre todo con la interpretación de los resultados. Tenemos preguntas más. Van entrando. Tienes que contestarnos más rápido. Vale. Vamos a ver. Otra pregunta. ¿Es posible diferenciar animales vacunados de infectados frente a actinopleuroneumonía? Pues esta tampoco va a ser rápida, ¿eh? Bueno, hombre, pero claro, sí, es que no hay más remedio. Son Depende. La respuesta sería depende. Depende, claro, depende. Y no soy gallega. ¿Y pasó a por otra? Claro, no, me explico un poco corto. Depende de qué vacuna estés usando, ¿vale? Y el ejemplo sería, si tú estás usando una vacuna inactivada, pues evidentemente va a ser muy difícil, ¿no? Porque no va a haber diferencia. Si tú estás usando una vacuna pues de subunidades, donde tengas las toxinas, pues tú haces, por ejemplo, ¿no? El típico caso es, en nuestro caso concreto, que tenemos una vacuna de subunidades que te va a dar anticuerpos frente a las toxinas 1, 2 y 3, pero no la 4, pues si yo hago un kit serológico que me busque la 4,
que solamente se va a expresar post-infección, yo puedo diferenciar, ¿no? Un poco, o sea, no es que sea una vacuna marcada, pero la combinación de un kit con una vacuna en concreta nos puede ayudar a la interpretación. En otros casos estoy de acuerdo que es muy difícil, pero vamos, como con la mayoría de las patologías. Muy bien, pasamos a otra. En diarreas neonatales metabólicas, ¿qué recomendación haríais cuando se descartan los virus y las bacterias? También es rápida esta, ¿eh? La gente es que quiere ver lo que tenemos aquí. Están aquí haciendo un test rápido. Yo creo que hemos puesto un ejemplo y además, como te comentaba antes, hemos complicado el ejemplo lo máximo posible porque esto es uno de los casos en diarreas neonatales en los que la histopatología ayuda mucho. Porque más allá de hacer un cultivo con su correspondiente antibiograma o estudio de concentraciones mínimas, tenemos que hacer pues, la histopatología que nos ayuda a ver qué tipo de lesión hay. Por lo tanto, yo creo que lo que hemos comentado antes vale para responder esta, no sé si Marta pero sí, que si me permites, si no entiendo bien, decía que no había ni virus ni bacterias, ¿no? Entonces, olvidémonos, o sea, recordemos que el diagnóstico es que a veces no hay agentes infecciosos implicados, hay otras cosas, hay manejo, hay problemas de frío, hay problemas de alimentación, entonces debemos de hacer un checklist correcto sobre todos estos factores, ¿no? Claro. Lamento muchísimo que no podamos contestar a vuestras preguntas, pero los de tiempo me están diciendo que se nos va el tiempo, así que quiero daros gracias de nuevo, Marta, gracias, Marcial. Creo que ha sido una sesión muy interesante y a todos vosotros por estar con nosotros hoy aquí. Muchísimas gracias. Gracias.